Patricia jamás habría imaginado que su despedida de soltera terminaría con el corazón en llamas por un desconocido. Ella era el retrato de lo que la sociedad esperaba: rica, elegante, prometida con uno de los empresarios más influyentes del país y heredera de una familia tradicional que valoraba, por encima de todo, las apariencias. Su boda con Eduardo ya estaba marcada y el vestido de novia, blanco, ajustado, impecable, reposaba en una percha de seda, como si el destino ya estuviera sellado. Pero había algo en su pecho que no podía callar: una inquietud, una ausencia de pasión real, un vacío que ni las invitaciones lujosas, ni las joyas heredadas, ni las fotos sonrientes lograban llenar. Y fue por eso que cuando sus amigas la arrastraron a ese bar nocturno exclusivo para mujeres de la alta sociedad, Patricia decidió, por primera vez en mucho tiempo, no rechazar la invitación. Poco sabía ella que, esa noche, todo cambiaría. El ambiente era oscuro, elegante y perfumado con esencias demasiado dulces para ser naturales. El escenario, iluminado por luces rojas y moradas, era el centro de todo, y fue cuando la música subió de volumen y las mujeres a su alrededor comenzaron a gritar que Patricia lo vio, por primera vez, a William. Él entró bailando como si su cuerpo estuviera hecho de fuego y ritmo, moreno, fuerte, con el abdomen perfectamente esculpido y una presencia que no pedía atención, la exigía. Estaba sin camisa, solo con un pantalón negro que moldeaba sus fuertes piernas. Pero no era solo su cuerpo lo que llamaba la atención, era su mirada, una mirada firme, intensa, hipnótica. Cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, Patricia sintió algo inexplicable, como si el mundo entero se hubiera silenciado por un segundo, como si la estuvieran viendo, de verdad, por primera vez. Él bailaba para todas, pero solo la miraba a ella. Cada movimiento era como una provocación sutil, una promesa de algo que las palabras no sabían explicar. Sus amigas gritaban, aplaudían, reían entre sorbos de champán caro, pero Patricia no podía apartar los ojos de él. Y entonces, como si el universo hubiera conspirado a favor de la locura, William bajó del escenario y se detuvo justo frente a ella. Extendió la mano. Ella dudó por una fracción de segundo, lo suficiente como para sellar un destino, pero aceptó. Y fue llevada al centro del escenario. Las luces se enfocaron en ellos. La música cambió, y su cuerpo, inicialmente rígido, empezó a ceder al compás de él. William la guiaba con una confianza devastadora. Sus caderas se acercaban a las de ella con precisión. Sus brazos la envolvían sin tocarla. Sus bocas se acercaban, pero no se encontraban. Era como una danza entre el deseo y la contención, entre la razón y el impulso. Patricia estaba en trance. Cada segundo de ese baile fue una batalla interna. Ella, criada para ser discreta, para controlar los impulsos, para casarse con un hombre que representaba todo lo que su familia valoraba, ahora estaba en el escenario de un bar, bailando con un desconocido sin camisa y sintiéndose feliz, viva, deseada, libre. Era un tipo de libertad que nunca había experimentado. Y fue en ese instante que se dio cuenta. Había algo en ese hombre que rompía todas sus defensas. Algo que gritaba por dentro, diciéndole que esa era la primera vez que sentía algo verdadero. Cuando la música terminó, William la soltó despacio, su mirada aún clavada en la de ella. Las luces se apagaron, los aplausos resonaron alrededor, pero Patricia apenas podía escucharlos. Estaba aturdida, como si hubiera entrado en un mundo paralelo. Volvió a la mesa con las piernas temblorosas, el corazón desbocado y un nombre martillando en su mente: William. Se sentó e intentó disimular. Sonrió mecánicamente, bebió un sorbo de champán, fingió normalidad, pero por dentro todo había cambiado. Miró al escenario una vez más. Él aún estaba allí, y, incluso entre tantas mujeres alrededor, William la miraba como si ella fuera la única, como si lo supiera, como si sintiera lo mismo. Esa noche, Patricia volvió a casa con el vestido oliendo a perfume, el cuerpo marcado por unas manos que no la tocaron de verdad y la mente dando vueltas en círculos. Eduardo llamó preguntando si se había divertido. Ella respondió que sí, pero era mentira, porque divertido era poco
Aquello había sido una explosión, un terremoto interno, una epifanía, y lo peor, o lo mejor, es que ella sabía que eso no terminaría ahí. Sabía que esa danza no había sido solo un juego de despedida. William había entrado en su vida, y nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. El sol entró por las enormes ventanas del apartamento de Patricia como un intruso inoportuno, atravesando las cortinas de lino beige y derramando luz sobre un cuerpo inquieto. Ella despertó temprano, aunque su cuerpo aún pedía unas horas más de sueño. Pero no era su cuerpo lo que no la dejaba dormir, era su mente, su corazón, los recuerdos de aquella noche. La música aún vibraba dentro de ella, el baile, el calor del contacto de William, incluso sin manos, el aroma del ambiente, la sensación de su cuerpo tan cerca y al mismo tiempo tan prohibido, y sobre todo, la mirada, aquella mirada. Patricia se llevó las manos al rostro, cerró los ojos y suspiró como quien intenta encerrar el pasado en una caja. Pero ese pasado aún estaba ocurriendo, y ya no había forma de fingir que nada había pasado. Mientras tomaba café sola, sentada en un balcón con vista a la ciudad, Patricia intentó racionalizar lo que sentía. Intentó repetirse que fue solo una noche, una fantasía de despedida, un lapsus antes del compromiso definitivo con Eduardo. Después de todo, tenía todo lo que cualquier mujer desearía: un prometido exitoso, una boda millonaria en camino, una vida rodeada de lujo, viajes, fiestas y una reputación intachable. Pero había un detalle incómodo. Ella no quería eso, o, al menos, ya no lo quería. La verdad que comenzaba a surgir era cruel en su simpleza. Patricia estaba enamorada de alguien que conoció bailando, de alguien de quien ni siquiera sabía el apellido, de alguien que, probablemente, no tenía absolutamente nada que ofrecer, salvo intensidad y verdad. Pero eso era exactamente lo que ella quería. Al otro lado de la ciudad, William estaba inquieto. Pasó la noche dando vueltas, repasando el baile decenas de veces en su mente. No era raro para él hacer suspirar a mujeres ricas en sus espectáculos. Pero había algo diferente en Patricia. Ella no estaba borracha, no reía histéricamente, parecía desconectada de todo a su alrededor, como si hubiera sido arrastrada a otro plano, y él también. Sentía que la había tocado con algo más allá del cuerpo, con el alma, y eso lo asustaba. Ya se había enamorado antes, y siempre terminaba igual, herido, descartado, desechado. Sabía que lo veían como entretenimiento, como una fantasía de una noche. Pero Patricia no parecía ver solo lo que todos veían. Ella lo miró como hombre, como alguien, y eso lo conmovió profundamente. Mientras William hacía sus estiramientos matutinos en el pequeño estudio donde ensayaba, su celular vibró. Era una notificación simple, un me gusta de Patricia en el perfil del bar. Sonrió. No era un contacto directo, pero era una señal. Ella lo recordaba. Ella pensaba en él. Y eso bastaba para encender la chispa de la esperanza. Más tarde ese día, reunió el valor y le envió un mensaje privado. Simple, directo, sin adornos. Si sentiste lo mismo que yo, encuéntrame mañana a las 20 h, frente al teatro abandonado de la calle Augusta. Estaré allí y bailaré solo para ti. Patricia leyó el mensaje con las manos temblorosas. Aquello era una locura, peligroso, imprudente, pero cuando tu cuerpo tiembla ante palabras simples, es porque el corazón ya tomó la decisión antes que la mente. Se quedó horas mirando el celular, intentando no responder. Pero esa noche, mientras Eduardo hablaba por teléfono con su asesor legal sobre contratos e inversiones, ella respondió simplemente: estaré allí. A la mañana siguiente, las palabras intercambiadas no salían de la mente de ninguno de los dos. William pasó el día ensayando una coreografía solo para ella. Cada paso creado con pasión, con cuidado, con deseo. No sabía explicar por qué, pero quería impresionarla. Quería que lo viera más allá del escenario, más allá del cuerpo. Quería mostrarle que había allí un hombre entero, con historia, con alma, y Patricia estaba dividida entre el miedo y el impulso. Evitó a su madre, evitó a sus amigas,
Incluso evitó el espejo. Usó un vestido simple y un abrigo oscuro, intentando desaparecer en las calles de una ciudad donde siempre había sido vista como un referente de elegancia. Aquella noche sería el inicio del fin, o el fin de lo que ella conocía como vida. A las 20 horas en punto, ella estaba allí. El teatro había estado cerrado durante años, pero aún guardaba en sus paredes el peso del arte y los recuerdos. William la esperaba de pie, en medio de la acera, con un auricular en uno de los oídos y una sonrisa discreta. Cuando la vio, sus ojos brillaron. Ella no dijo nada, solo se quedó allí, parada. Él extendió la mano. Ella la tomó, y entonces él bailó, sin público, sin aplausos, solo para ella. La música salía de una pequeña caja portátil, pero era como si todo el universo se hubiera silenciado para ese momento. Patricia lloró en silencio. William bailaba como si cada movimiento dijera, «No me dejes ir». Y cuando terminó, se acercó despacio, jadeando, aún sudando, aún sin aliento, pero con los ojos fijos en los de ella. «¿Vas a casarte con él?», preguntó. Ella dudó, respiró hondo, miró hacia abajo. Luego, con la voz quebrada, dijo, «Ya no lo sé». Ese fue el instante en que todo comenzó de verdad, porque mientras el mundo esperaba de ella obediencia, estatus y tradición, Patricia comenzaba a descubrir que quizá todo lo que realmente necesitaba era bailar una vez más con William, aunque todo el mundo estuviera mirando. Esa noche se convirtió en un secreto precioso guardado entre los latidos del corazón de Patricia. La forma en que William bailó bajo las estrellas, frente al viejo teatro, aún palpitaba en su piel como si cada uno de sus gestos hubiera dejado una marca invisible en su cuerpo. En el silencio de la madrugada, acostada al lado de Eduardo, que dormía sin sospechar nada, Patricia miraba al techo como quien observa su propia conciencia fragmentarse. No había tocado a William, no se habían besado, no habían ido más allá de un baile intenso y palabras sueltas en el aire, pero aún así, la culpa comenzó a instalarse como una sombra nacida del deseo, porque, en el fondo, ella lo sabía. La traición empieza cuando el corazón elige otro nombre. Al día siguiente, William no envió ningún mensaje, y ella tampoco tuvo el valor de buscarlo. Era como si ambos entendieran que la intensidad de aquella noche necesitaba silencio para asentarse, pero el silencio, para Patricia, se convirtió en prisión. En los días que siguieron, se vio cumpliendo con las tareas de la boda con Eduardo como si estuviera en piloto automático. Probó pasteles, eligió flores, visitó la catedral, dio entrevistas para revistas de moda, sonrió en las fotos, pero todo parecía lejano, como si otra mujer estuviera viviendo por ella. Y cada vez que Eduardo la tocaba, sentía la presencia de William más fuerte que nunca, como si su cuerpo ya no perteneciera a la vida que llevaba. Ese viernes, Patricia tomó una decisión que lo cambiaría todo. Pidió al chofer que la dejara en la avenida Paulista, diciendo que iba a visitar a una amiga, pero se bajó una cuadra antes y caminó hasta el bar donde William bailaba. No avisó, no fijó una hora, simplemente fue. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. El ambiente ya no la asustaba. Las luces rojas, los gritos femeninos, la música alta, nada de eso importaba. Quería verlo, lo necesitaba. Cuando entró, él estaba en el escenario, en medio de la danza, sin camisa, sudando, jadeando, y de nuevo, como la primera vez, sus ojos la encontraron. William no sonrió, solo la miró. Una mirada firme, como si supiera que ese reencuentro no era casualidad. Cuando terminó la presentación, bajó del escenario sin hablar con nadie y fue directo hacia ella. No dijo una palabra. Solo la guió hasta los bastidores, por un pasillo oscuro, hasta una pequeña sala con espejos, bancos y olor a sudor mezclado con perfume barato. Y allí, en el silencio que gritaba, quedaron frente a frente. Patricia quería hablar, explicar, decir que estaba confundida, perdida, con miedo, pero no hubo tiempo. William la sujetó del rostro con ambas manos y la besó. Fue un beso sin permiso, pero también sin resistencia. Fue la explosión de todo lo que había estado reprimido desde aquel primer baile. Un beso cargado de urgencia,
de deseo contenido, de angustia y alivio. Los cuerpos se encajaron con una naturalidad asombrosa, como si ya se conocieran de otras vidas. Patricia sintió sus manos sujetando su cintura con firmeza, mientras su boca exploraba la de ella con delicadeza y hambre, y ella correspondió con el mismo ímpetu. Ya no había vuelta atrás, ya no había duda. Estaba demasiado involucrada como para fingir. Cuando el beso terminó, se quedaron mirándose, jadeando, pegados el uno al otro, como si todo el mundo estuviera afuera y allí, en esa sala, solo existieran ellos dos. No debería estar aquí, susurró ella con la voz temblorosa. Pero estás, respondió él, con los ojos clavados en los de ella. Patricia salió del bar en silencio, sin mirar atrás. Subió al coche y pidió al chofer que no hiciera preguntas. En el camino de regreso, miraba por la ventana intentando entender lo que había hecho, lo que estaba haciendo. Pero la culpa venía mezclada con otra cosa, una sensación de libertad que hacía mucho no sentía. Era como si, por primera vez, hubiera hecho algo por sí misma, algo que no fue planeado por otros, algo que no cabía en el cronograma de una novia perfecta. Y eso la asustaba, pero también la fortalecía. En los días siguientes, Patricia intentó retomar su vida normal, pero la palabra normal ya no tenía sentido. El beso de William volvía como un relámpago inesperado cada vez que cerraba los ojos. Eduardo notó la distancia, las distracciones, la mirada esquiva. Le preguntó si todo estaba bien, y Patricia respondió, claro, como si pudiera engañar a alguien, como si pudiera engañarse a sí misma. Pero su cuerpo no mentía, su corazón latía por otro. ¿Y William? Él también estaba cambiado. Después de ese beso, empezó a bailar con menos entusiasmo para las demás. Comenzó a evitar ciertas miradas, a alejarse de las invitaciones fáciles. Algo dentro de él le decía que esa mujer volvería, que esa historia no había sido un error, sino un comienzo, y él estaba dispuesto a esperar, aunque eso significara bailar por fuera mientras sangraba por dentro. Así fue como todo comenzó, con un beso, un error que parecía un acierto, un tropiezo que parecía un vuelo. Patricia todavía era, técnicamente, una novia a punto de casarse, pero en el fondo ya pertenecía a otro mundo. Un mundo donde el amor no seguía reglas, donde el deseo hablaba más fuerte, y donde, en medio del caos, un bailarín sin camisa había tocado su alma como nadie jamás se atrevió a tocar. Los días que siguieron fueron como caminar sobre vidrios rotos. Patricia vivía en un estado de disimulación constante, fingía sonrisas en cenas, repetía frases preparadas en reuniones de boda, soportaba las caricias frías de Eduardo con el alma encogida y los ojos fijos en otro recuerdo. El beso de William no había sido solo un beso, fue una ruptura, un punto de no retorno. Y cuanto más intentaba cubrirlo con vestidos caros, compromisos familiares y la expectativa colectiva de una boda impecable, más fuerte gritaba la verdad dentro de ella. Una verdad que ya no podía ser sofocada. William, por su parte, también estaba en conflicto. Era la primera vez en años que se enamoraba de verdad. Pero el amor venía con el sabor amargo de lo prohibido. Sabía quién era ella. Sabía que, con ese beso, no solo había desafiado una alianza de matrimonio, sino un imperio de estatus y orgullo. Y aún así, no podía alejarse. El deseo de verla de nuevo, de tocarla, de arrancarla de ese mundo en el que se asfixiaba, era más fuerte que el miedo. Y así fue como todo se desbordó. Era una noche de sábado. El bar donde William bailaba estaba lleno, la música sonaba fuerte, las mujeres gritaban animadas y el escenario vibraba con luces en movimiento. Patricia, impulsada por una mezcla de añoranza e impulso, decidió volver. Sabía que estaba arriesgando todo, pero su cuerpo ya no podía esperar. Se vistió discretamente, con un abrigo largo y gafas oscuras, y fue sola. Cuando llegó, William estaba terminando una presentación. Al verla en la audiencia, se congeló por un segundo, pero continuó, y al final de la música, sin pensar en las consecuencias, bajó del escenario, cruzó la multitud y la tomó de la mano. No dijeron una palabra, fueron directo a los bastidores. Allí, entre espejos y cortinas, sucedió el segundo beso, y el tercero, y el cuarto.
Las manos se reconocieron, los cuerpos se encajaron. No hubo sexo, pero sí entrega, intensa, silenciosa, arrolladora. Estaban allí, uno en el otro, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Pero el mundo no había desaparecido. Y alguien vio, alguien tomó una foto. Al día siguiente, la imagen de Patricia y William besándose en los bastidores del bar estaba en todos los grupos de chismes de la élite. El titular fue cruel. La novia del año captada besándose con stripper de club nocturno. Las reacciones fueron inmediatas. Su familia quedó en shock. Sus padres apagaron los teléfonos, los asesores se movilizaron y la empresa de Eduardo emitió un comunicado público diciendo que la señorita Denise estaba emocionalmente inestable y que la boda estaba temporalmente suspendida. Pero nada de eso se comparó con el momento en que Eduardo apareció en el apartamento de Patricia, furioso, desfigurado por el orgullo herido. Entró sin pedir permiso, golpeó puertas, derribó jarrones, gritó, acusó, humilló, exigió explicaciones. Patricia, con la cabeza en alto, intentó mantener la calma. Intentó decir que era dueña de sí misma, que ya no amaba a Eduardo, que el matrimonio nunca fue por amor, sino por conveniencia, pero él no quiso escuchar. Llamó a William oportunista, aprovechado, basura. Dijo que ella estaba tirando todo por la borda por un cuerpo bonito, y fue en ese momento cuando Patricia perdió el control. Puede que él no tenga tu dinero, Eduardo, pero tiene algo que tú nunca tuviste, respeto por mí. Y eso vale más que cualquier alianza. Las palabras cayeron como piedras. Eduardo se quedó en silencio por un segundo. Luego escupió una amenaza y salió dando un portazo. Patricia se quedó allí, en silencio, sintiendo el pecho arder y los ojos llenarse de lágrimas. Por primera vez en toda su vida, había dicho la verdad en voz alta y estaba dispuesta a enfrentar todas las consecuencias. Al día siguiente, la casa de la familia Denise estaba en colapso. Los padres de Patricia querían internarla en una clínica psiquiátrica bajo el pretexto de inestabilidad emocional. Los amigos desaparecieron, las invitaciones de boda fueron canceladas, el vestido de novia devuelto. ¿Y Patricia? Patricia hizo una maleta pequeña, bajó las escaleras de la mansión sin decir una palabra, llamó un taxi y se fue a vivir con William. En ese instante, dejó de ser una mujer de escaparate para convertirse en una mujer de verdad. La elección estaba hecha, y aún con todo en ruinas a su alrededor, había un brillo nuevo en sus ojos, el brillo de quien, por primera vez, se eligió a sí misma y al amor por encima de todo. Pero él no quería escuchar. Los ojos de Eduardo estaban rojos, no de dolor, sino de rabia. No era el corazón lo que protegía, era el ego. Un hombre como él no aceptaba ser dejado, y menos por alguien que consideraba inferior. Gritó que William era un oportunista, un vagabundo que solo quería dinero y fama. Acusó a Patricia de avergonzar a la familia, de manchar el nombre que ella llevaba desde la cuna. Intentó hacerla sentir pequeña, sucia, deshonrada, pero no lo consiguió, porque Patricia, aunque asustada, ya era diferente. Algo dentro de ella había despertado, una fuerza silenciosa pero inquebrantable, y en ese momento, por primera vez, habló con firmeza, con claridad, con determinación. Tú nunca me amaste, amabas lo que yo representaba, la hija perfecta, la esposa trofeo, una pieza en tu tablero, pero soy una mujer, y elijo salir de este juego. Eduardo se quedó paralizado por un instante, y luego salió dando un portazo, jurando venganza, prometiendo que haría de su vida un infierno. Patricia lloró, no de arrepentimiento, sino de liberación. Sabía que las consecuencias llegarían, sabía que los días siguientes serían duros, pero también sabía, en lo más profundo de su pecho, que algo más grande la esperaba, que otro destino, escrito con las manos temblorosas del coraje, comenzaba allí. Y como era de esperar, los ataques llegaron. Las columnas sociales la llamaron desequilibrada. Su familia le cortó las tarjetas, amenazó con internarla, y las invitaciones a los eventos de la alta sociedad desaparecieron de la noche a la mañana. Mientras tanto,
William fue acosado por reporteros. Le sacaron fotos antiguas. Lo llamaron seductor barato, destructor de hogares. Perdió contratos, fue apartado de un espectáculo importante y su nombre fue arrastrado por todos los rincones de Internet. Pero aún así, no la dejó, ni por un segundo. Estuvo con ella, sosteniendo su mano cuando las puertas se cerraban, abrazándola cuando el frío del desprecio intentaba paralizarla. Se escondían en pequeños cafés, caminaban de la mano por calles vacías por la noche, se susurraban promesas en habitaciones alquiladas con colchones gastados. Y fue en esos momentos de anonimato, lejos de los focos, que Patricia descubrió el amor, el verdadero, aquel que no exige moldes, que no tiene contrato, que nace en la improvisación. William, por su parte, veía en esa mujer a un ave fénix, alguien que lo tuvo todo, lo perdió todo, y aún así seguía siendo hermosa, fuerte, decidida. La amaba con una intensidad serena, sin miedo, sin prisa, como quien ha encontrado lo que esperó toda la vida. Pero su historia aún estaba lejos de terminar. Eduardo no había desistido, y los padres de Patricia estaban decididos a salvarla de sí misma. La presión aumentaba, los titulares no cesaban, y su amor, aunque fuerte, empezaba a ser puesto a prueba por los vientos de un mundo que no acepta lo improbable. Y aún así, había un brillo en los ojos de Patricia que no se apagaba. Algo decía que, incluso rodeados por la tormenta, ella y William estaban listos para enfrentar lo que viniera. Porque cuando dos almas se reconocen, ni el escándalo, ni el prejuicio, ni la furia de los poderosos es capaz de separarlas. Estaban juntos, pero estaban solos. Solos contra un mundo entero, moldeado por la apariencia, el estatus y las convenciones que aplastan cualquier amor que se atreva a florecer fuera de las reglas. Patricia y William, ahora viviendo en un pequeño apartamento en la zona media de la ciudad, aprendían a la fuerza lo que significaba caminar contra la corriente. Ella, acostumbrada a camas suaves y sábanas de algodón egipcio, dormía ahora en un colchón sencillo, pero abrazada a un hombre que hacía latir su corazón con verdad. Él, que siempre había vivido al margen, se preguntaba todos los días cómo alguien como ella elegiría vivir a su lado. Pero su mirada respondía a todo. No había elegido una vida más difícil, había elegido amar de verdad. El prejuicio, sin embargo, era diario. La gente los señalaba en las calles, susurraba en los mercados, los juzgaba en las redes sociales. A Patricia la llamaban loca, desequilibrada, traidora de su propia clase. A William lo etiquetaban de gigoló, oportunista, amenaza. Nadie veía el amor, solo el escándalo. Y cuando las puertas de los empleos empezaron a cerrarse para ambos, el peso de la realidad se instaló. William fue despedido del bar. Los clientes ya no querían ver al bailarín que destruyó un matrimonio de élite. Patricia intentó usar su título en administración para conseguir algo en el mercado, pero su nombre estaba quemado. Ninguna empresa de la alta sociedad quería asociarse con la novia que cambió a un empresario por un stripper. Pero fue allí, entre facturas atrasadas, comidas simples y noches de insomnio, donde su amor fue puesto a prueba. Y ganó, porque no había lujo, pero había compañerismo. No había estatus, pero había lealtad. Patricia aprendió a lavar la ropa a mano, a cocinar improvisando, a andar en metro. William reaprendió a soñar, a construir un plan, a compartir una vida. Las noches eran difíciles, pero llenas de ternura, y los momentos de desesperación siempre se interrumpían con un abrazo largo, un baile improvisado en medio de la sala, con besos que parecían votos silenciosos de que todo saldría bien. Aún así, los ataques continuaban. Eduardo presentó una demanda por difamación y perjuicio de imagen. La acusación era absurda. Decía que William había seducido a Patricia para arruinar su carrera y difamar su figura pública, pero el nombre de Eduardo seguía siendo poderoso. Sus abogados eran implacables, y en poco tiempo, William se vio convocado a audiencias humillantes, donde lo trataban como un delincuente emocional. Patricia lo acompañaba en silencio, de la mano, enfrentando jueces, reporteros y miradas con la misma firmeza que mostró al salir de la mansión. Había quemado los puentes. No tenía a dónde volver,
y por eso avanzaba. La prensa sensacionalista no perdonaba. Inventaban historias, rescataban fotos antiguas de William en fiestas, creaban narrativas de que Patricia estaba bajo influencia y necesitaba intervención psiquiátrica. Un columnista llegó a escribir que ella era otra mujer rica en crisis de identidad que cae en la trampa del sexo con el diferente, antes de volver a la comodidad de su clase. Fue la gota que colmó el vaso. Patricia tomó el móvil, grabó un vídeo simple y directo, con los ojos llorosos y la voz firme. Dijo: «No estoy en crisis, estoy despierta, y si amar a alguien que no viene del mismo mundo que el mío es un error, entonces elijo seguir equivocándome. William no me quitó nada, me lo dio todo: dignidad, respeto y un amor que ninguno de ustedes jamás entenderá». El vídeo se hizo viral. Las críticas aumentaron, pero también comenzaron a surgir voces de apoyo. Gente común, mujeres que se sintieron representadas, personas que creían que el amor es más fuerte que la apariencia. William, emocionado, vio la grabación cientos de veces. Era la mujer que amaba, allí, enfrentando al mundo con los ojos firmes y el corazón abierto. Y él lo sabía. Ella era su fuerza. Pero aún con los vientos de la opinión empezando a cambiar, los obstáculos eran diarios. El dinero era escaso, la presión alta, el dolor real. Y todas las noches, antes de dormir, Patricia se preguntaba: ¿valdrá la pena? Y entonces, William respondía, sin que ella dijera una palabra, con un beso en la frente, una caricia en el cabello, un abrazo que decía: sí, lo valdrá. Porque el mundo podía estar en su contra, pero mientras estuvieran juntos, eran invencibles. Su historia estaba lejos de ser un cuento de hadas. Y, como todo amor que desafía estructuras, llegó el momento en que la realidad mostró los dientes con mayor crueldad. Eduardo, herido en su orgullo, decidió hacer lo que mejor sabía: aplastar. Patricia ya no era solo la mujer que lo rechazó, ahora era un símbolo de humillación pública. Y William no era solo el bailarín que le quitó a la prometida, era una amenaza para su imagen. Eduardo no quería simplemente separarlos, quería destruirlos, uno a uno, cada pilar de esa nueva vida. El primer golpe fue financiero. Una de las propiedades a nombre de Patricia, que ella usaba como garantía para su sustento, se convirtió en el blanco de una disputa judicial que involucraba cláusulas del testamento familiar. Un proceso antes ignorado ahora resurgía con agresividad. Paralelamente, empresas vinculadas a Eduardo comenzaron a presionar a patrocinadores de eventos culturales para boicotear cualquier participación de William. Las invitaciones desaparecieron, los pagos se retrasaron, y su nombre quedó asociado a una narrativa que crecía en silencio entre bastidores, la de que él era inestable, provocador y emocionalmente peligroso. Patricia, al darse cuenta de que el cerco se cerraba, intentó usar lo poco que le quedaba de influencia para contener los daños, pero todo estaba contaminado. Los bancos congelaron su cuenta bajo el pretexto de una evaluación de seguridad jurídica. El límite de su tarjeta fue cortado. Las acciones de Eduardo eran invisibles, indirectas, pero tan precisas como un bisturí. Estaba moviendo los hilos del poder como un maestro de la destrucción reputacional. Y lo peor, podía sonreír mientras lo hacía. William, por más fuerte que fuera, empezó a sentir el peso. Era un hombre acostumbrado a las batallas, pero nunca a ese tipo de guerra. Silenciosa, sucia, llena de máscaras. Empezó a cuestionarse. Debería retroceder. Estaba arrastrando a Patricia al fondo. Valía su amor, por más verdadero, todo ese dolor, esa exposición, ese desgaste. Ella lo notó y no lo permitió. Patricia lo miró una noche, en un silencio denso, y dijo con la voz temblorosa pero firme: si me pides que me vaya, lo haré, pero si me amas, me quedo, aunque tengamos que empezar de cero. William lloró, en silencio, y la abrazó como quien sostiene la propia respiración. En ese abrazo sellaron algo más grande que un compromiso, una resistencia. No se inclinarían, no huirían, y entonces decidieron actuar. Patricia contactó a una antigua compañera de la universidad.
ahora una abogada de renombre en derechos de imagen y libertad de expresión. Le contó todo, cada amenaza velada, cada documento sospechoso, cada llamada recibida en tono intimidatorio. La abogada, al escuchar todo, respondió con los ojos brillando: «Vamos a darle la vuelta al juego». No. Empezaron a reunir pruebas, capturas de pantalla, grabaciones, testimonios. Descubrieron una red de manipulaciones orquestada por Eduardo para difamar a William y aislar a Patricia. Correos electrónicos comprados, influencers pagados, fake news con datos filtrados de fuentes internas. Era una telaraña meticulosa, pero no perfecta, y al fin tenían lo que necesitaban. Presentaron una demanda por calumnias, acoso, daño moral y abuso de poder. Y cuando la demanda cayó en el escritorio de Eduardo, él se rió. No creía que ella tuviera el valor de enfrentarlo en los tribunales. Pensaba que era solo fuego de artificio, pero se equivocaba, porque aquella mujer que intentó moldear ahora era otra. Y William, que antes bailaba para sobrevivir, ahora luchaba para proteger. La noticia de la demanda se filtró. Los periódicos volvieron a informar sobre el caso, pero con un nuevo tono. Algo estaba cambiando. La gente empezó a prestar atención. La historia de amor que antes se trataba como un escándalo, ahora comenzaba a parecer una injusticia. Voces empezaron a levantarse a su favor, campañas de apoyo, vídeos de solidaridad, incluso una petición exigiendo que William volviera a bailar en los escenarios que lo habían vetado. Era como si, poco a poco, el viento empezara a girar, pero sabían que aún quedaban días difíciles, que Eduardo, herido, no retrocedería fácilmente, que los ataques podían intensificarse. Aún así, ya no estaban solos. Ahora había aliados, voces, luces encendidas en la oscuridad, y sobre todo estaban ellos dos, juntos, más fuertes que nunca, porque el amor que sobrevive a la guerra ya ha nacido victorioso. La demanda contra Eduardo fue como lanzar una piedra en un lago que antes estaba inmóvil. Las primeras reacciones fueron discretas, apagadas por quienes aún temían contrariar a un hombre poderoso. Pero con el paso de los días, las ondas se expandieron, y cada nuevo detalle revelado sobre la persecución que Patricia y William sufrieron empezó a atraer la atención de personas que veían en esa historia algo más grande que un escándalo romántico. Veían resistencia, verdad, justicia. La abogada de Patricia condujo el caso con una inteligencia quirúrgica. Reunió documentos, expuso los vínculos ocultos entre Eduardo y columnistas sensacionalistas, presentó registros bancarios de pagos sospechosos y correos electrónicos con órdenes veladas para sabotear la imagen de William. La narrativa que antes los pintaba como villanos comenzó a invertirse. Ahora, Eduardo parecía un hombre oscuro, vengativo y cruel. El público, antes tan rápido para juzgar, comenzó a escuchar, a pensar, a solidarizarse. Mientras tanto, William y Patricia reconstruían, no la reputación, sino el alma. Crearon una pequeña sala de danza en un barrio modesto, con los ahorros que lograron rescatar. El lugar era sencillo, espejos pegados en las paredes, suelo de madera rústica, altavoces donados por un amigo. Pero allí, en ese espacio casi secreto, comenzó a nacer algo mágico. Jóvenes que nunca habían podido pagar una clase de danza empezaron a frecuentar el lugar. Personas tímidas, invisibles, heridas. Y William bailaba para ellos con el mismo fervor con el que bailó para Patricia la primera noche. Él decía: bailar es sobrevivir con belleza. Y ellos lo entendían. Cuando la prensa descubrió el proyecto, cambió el tono. Un reportaje emitido un domingo por la noche mostraba imágenes de la pequeña escuela, de las clases gratuitas, de las sonrisas sinceras. Y al final de la entrevista, un fragmento de Patricia, donde decía: intentaron silenciarnos con miedo, pero olvidan que cuando alguien decide amar de verdad, no hay silencio que resista. Fue suficiente para reavivar la llama pública. La etiqueta Amor sin vergüenza se volvió viral. Influencers que antes se callaban, ahora los defendían. Artistas los invitaron a colaborar. Un famoso coreógrafo le ofreció a William la oportunidad de presentarse en un espectáculo contemporáneo
que mezclaría danza y narrativa. Sería su debut en un escenario oficial, un escenario de respeto, y él aceptó. El estreno tuvo lugar en un antiguo teatro restaurado en el centro de la ciudad. El espectáculo se llamaba Ruptura y narraba, a través de movimientos intensos, la historia de un hombre marginado y una mujer aprisionada por expectativas que se liberaban juntos a través del arte. William no solo bailó, vivió en el escenario. Su alma, sus traumas, su amor, su rabia, todo estaba allí, expuesto, como una carta abierta al mundo. Al final, Patricia subió al escenario con él. No dijeron nada, solo se abrazaron, y todo el teatro se puso de pie en una ovación. Desde el palco, la madre de Patricia observaba en silencio. Estaba allí sola, después de meses sin ver a su hija, y por primera vez lloró, no de vergüenza, sino de arrepentimiento. Esa hija en el escenario no era una decepción, era una mujer, viva, completa, verdadera. Al día siguiente, el nombre de William ocupaba los titulares con palabras como renacimiento, resiliencia y talento. Las puertas se reabrieron, las invitaciones regresaron, pero ahora, con otro tono. Ya no era el bailarín del escándalo, era el artista de la verdad, y Eduardo vio cómo su imagen se desmoronaba poco a poco. La demanda avanzaba con fuerza. Perdió contratos, fue apartado de consejos y pasó a ser visto como un ejemplo de abuso de poder. Su silencio ahora era el grito de quien entiende, finalmente, que lo ha perdido todo y que el amor, ese que nunca comprendió, ganó. Después de meses escondidos, juzgados, aislados y aplastados por rumores, llegó el día en que William y Patricia finalmente pudieron existir a la luz del sol, no como un escándalo, sino como un símbolo, ya no como un error que debía silenciarse, sino como una historia que debía celebrarse. La invitación vino de la compañía de danza contemporánea, donde William había debutado con tanto impacto. Querían que él creara una nueva coreografía, esta vez firmada con su nombre. Pero había un detalle: deseaban que Patricia también estuviera en el escenario. Ella, que nunca había bailado profesionalmente, dudó. Pero William, con la mirada serena y los brazos extendidos, le dijo: «Tú ya bailas conmigo desde la primera mirada». Y así nació el espectáculo, Verdad Desnuda, una presentación que atravesaba dolor, prejuicio, resistencia y amor, sin máscaras, sin guiones prefabricados, solo dos almas encontrándose en cada paso, cada respiración, cada silencio. El teatro estaba lleno la noche del estreno, artistas, periodistas, amigos, curiosos. La madre de Patricia estaba en la primera fila, con las manos entrelazadas en el regazo y el corazón acelerado. La abogada que los había defendido también estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas, y entre el público, gente común, personas que no querían solo ver una danza, sino presenciar la victoria de algo que ya había tocado sus propios caminos. Parejas interraciales, amores improbables, mujeres que rompieron matrimonios infelices, jóvenes artistas rechazados, todos allí, respirando juntos. El telón se levantó, y cuando William y Patricia aparecieron en el escenario, uno al lado del otro, el público enmudeció. No había vestuarios elaborados. Ella vestía un vestido ligero, casi transparente, con los pies descalzos. Él, un pantalón sencillo, el pecho desnudo como siempre había bailado. La música comenzó, una melodía suave, cortada por latidos profundos, como corazones palpitando en la oscuridad, y entonces bailaron, no como bailarines profesionales, sino como dos historias vivas. La coreografía era un grito mudo, mostraba el peso de las miradas, el empujón del rechazo, las rodillas que caen, pero también mostraba las manos que levantan, los cuerpos que se entrelazan, los pasos que se sincronizan incluso en medio del caos. Era íntima, casi incómoda de tan verdadera. En un momento, ella se alejaba de él y caía al suelo, como quien se rinde, y él, de espaldas, se detenía, volvía, se arrodillaba, la levantaba, y juntos comenzaban de nuevo. Al final, los dos quedaron frente a frente, y sin que estuviera en el guión,
William tocó suavemente su rostro y la besó. Un beso largo, calmo, lleno de capas. El telón cayó mientras aún estaban así, abrazados, inmóviles, victoriosos. El público estalló, ovación de pie, gritos de «bravo», lágrimas, risas. Era más que emoción, era catarsis, era el mundo diciendo «ahora pueden amarse sin pedir disculpas». Al día siguiente, periódicos de todas las tendencias publicaron titulares inesperados. La historia de amor que se convirtió en arte, del escándalo a la inspiración, cuando bailar es resistir. Y el nombre de William, que antes era sinónimo de burla, ahora encabezaba editoriales como ejemplo de superación. Patricia fue invitada a entrevistas en programas que antes la ignoraban. Y en una de esas conversaciones, cuando le preguntaron si se había arrepentido de todo, respondió con una sonrisa serena: «Solo me arrepiento del tiempo que perdí intentando encajar en un molde que no era mío. Pero amar a William, nunca. Eso fue lo que me salvó». Esa semana, ambos fueron homenajeados por una organización cultural que celebraba historias de resistencia y libertad. Subieron al escenario juntos, y esta vez, de la mano, sin ensayos, sin guiones, miraron a un público que los aplaudía no por escándalo, sino por valentía, porque ahora su amor ya no necesitaba esconderse. Ahora bailaban a la vista de todos, y cada paso, cada toque, cada mirada decía lo mismo: hemos vencido. Ya habían enfrentado lo peor, el juicio, el abandono, el prejuicio, y contra todas las estadísticas seguían juntos. William y Patricia habían descubierto que el amor verdadero no necesita palacios, joyas ni promesas en altares de mármol. Se habían elegido 1000 veces, todos los días, incluso cuando el mundo decía no. Por eso, cuando hablaron de matrimonio, no fue con alarde, fue con calma, con miradas fijas, con manos entrelazadas y corazones en silencio diciendo: llegó la hora. Patricia rechazó el vestido de novia blanco, ajustado y millonario, que alguna vez había sido encargado para una ceremonia fría, sin alma. En su lugar, usó un vestido ligero, de lino crudo, con encajes bordados a mano por alumnas de la escuela de danza social que habían creado juntos. El vestido no brillaba, pero flotaba, cargaba historias, y tenía el aroma de la libertad. William, por su parte, apareció con una camisa blanca entreabierta, pantalón claro y los pies descalzos, la barba sin afeitar, el cabello suelto al viento. Parecía un poema vivo, el hombre que ella eligió, que la eligió, sin velos, sin máscaras. El lugar de la ceremonia era simple, un campo florido en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles altos y el sonido lejano de los pájaros. No había altar, ni alfombra roja, solo un claro, 2 sillas, una guitarra y unas decenas de personas que sabían lo que ese momento realmente significaba. Estaban allí los que importaban, los jóvenes bailarines de la escuela, los amigos que no les dieron la espalda, la abogada que los defendió como una leona y, en un gesto que Patricia jamás olvidaría, su madre con un vestido azul, los ojos llenos de lágrimas y un ramo de flores silvestres en las manos. Se acercó a su hija antes de que comenzara la ceremonia. No dijo nada al principio, solo la abrazó, fuerte, largo, como quien pide perdón sin necesidad de palabras. Luego susurró: «Tú ganaste, y ahora entiendo, solo querías ser feliz». Cuando Patricia caminó hacia William, no hubo música alta, ni flashes, ni pasos ensayados, solo pasos firmes, verdaderos, y el brillo en los ojos de él al verla llegar fue más grande que cualquier sol. Cuando estuvieron frente a frente, nadie necesitó dirigir la ceremonia. Fue la abogada, ahora madrina, quien dijo: «Hoy no sellan un contrato, sellan una historia que fue escrita con lágrimas, con danza, con coraje y con amor. Digan solo lo que sienten». William sostuvo sus manos y, con la voz quebrada, dijo: «No sabía lo que era el amor hasta que me miraste. Yo era solo cuerpo, sudor y silencio. Tú me diste voz, me diste nombre, me diste hogar, y ahora, aquí es donde quiero bailar para siempre». Patricia lloraba, pero sonreía, y respondió:
Tú me sacaste de un lugar donde era prisionera de un futuro que nunca fue mío. Me mostraste que el amor no es un grito, es refugio, es caricia, es entrega, y me entrego, entera, sin velos, sin dudas. El beso vino como respuesta, y fue allí, bajo el cielo abierto, con el aroma a tierra y libertad, que se celebró la boda, sin juez, sin documentos, pero con una fuerza que ningún papel puede traducir. Después de la ceremonia, todos se sentaron juntos en mesas improvisadas con manteles de colores, platos sencillos y comida hecha por los alumnos de la escuela. Hubo baile, sí, pero no con coreografías, con espontaneidad. Todos bailaban, como si allí, en ese campo, el mundo estuviera suspendido y todos fueran libres. Esa noche, al acostarse lado a lado en una cama sencilla con sábanas gastadas por el tiempo, William acarició el cabello de Patricia y dijo: «Ahora sí, estamos casados de la manera correcta». Ella sonrió y respondió: «A nuestra manera, la única que tiene sentido». Pasaron los años, y aquella pareja, que antes ocupaba portadas de revistas como Escándalo y Desviación de la Norma, ahora era recordada con otra palabra: inspiración. William y Patricia no buscaron fama ni reconocimiento, solo buscaron paz. Pero el mundo, al verlos persistir, amándose con la misma intensidad de los primeros días, fue transformándose lentamente. Lo que antes era tabú se convirtió en ejemplo. Lo que antes era afrenta se convirtió en poesía. Y su historia, antes susurrada en tono de burla, ahora se contaba en voz alta, con orgullo, con admiración, con esperanza. La pequeña escuela de danza que crearon juntos floreció. Ganó nuevos espacios, alumnos, profesores. Se convirtió en un refugio para quienes necesitaban expresarse, reencontrarse, reconstruirse. Patricia comenzó a dar clases de gestión de carrera para jóvenes artistas. William, además de coreografiar espectáculos premiados, bailaba con los principiantes, mirándolos a los ojos y diciendo: «Eres más de lo que te dijeron que eras». Ellos sabían lo que era ser desacreditado, y por eso decidían todos los días abrir caminos para los que venían después. La casa donde vivían era sencilla, llena de plantas, libros, música y arte esparcida por las paredes. El dinero nunca fue el foco, el éxito mucho menos, pero el amor, ese nunca dejó de ser el centro de todo. Bailaban en la cocina mientras servía el arroz, cantaban desafinados en el coche mientras cruzaban la ciudad, compartían el silencio al final de la tarde, como quien comparte un secreto antiguo, e incluso en las noches difíciles, porque sí, aún existían. Siempre había un gesto que decía: «Estamos juntos, pase lo que pase». Patricia reconstruyó la relación con su madre, ahora más ligera, más humana. Eduardo, tras perder juicios y ver su imagen pública corroída, desapareció de las noticias. De vez en cuando aún intentaba volver, pero el mundo ya no era el mismo. Ya no había lugar para la intolerancia disfrazada de etiqueta. ¿Y William? William se había convertido en más que un bailarín. Ahora era símbolo, voz, cuerpo político en movimiento. Su nombre se citaba en escuelas, sus vídeos se estudiaban en talleres de arte y resistencia, pero nunca se dejó llevar por la fama. Para él, el mayor logro siempre sería llegar a casa y ver a Patricia en pijama, descalza, con una sonrisa que decía: «Valió la pena». No tuvieron hijos, al menos no de sangre, pero todos los jóvenes que pasaron por la escuela, que lloraron al contar sus historias, que sonrieron al descubrir que podían existir a su manera, se convirtieron en parte de la gran familia que construyeron con amor, ladrillo a ladrillo. En un aniversario de bodas, William llevó a Patricia de vuelta al teatro abandonado donde todo comenzó. Estaba cerrado, cubierto de polvo y hojas secas, pero al entrar, la memoria latió, el olor, los sonidos, la energía. Colocó una pequeña caja de sonido en el suelo, como aquella primera noche, y comenzó a bailar, despacio, mirándola solo a ella. Patricia se quitó los zapatos, y también bailó, y allí, en el escenario que fue el primer escenario de su historia, se besaron como quien sella una eternidad. «¿Aún bailas conmigo?», susurró él. «Hasta el final», respondió ella, y así continuaron.
amando sin miedo, bailando sin ensayo, viviendo sin moldes, mostrando al mundo que el amor verdadero no se inclina ante el prejuicio, no se intimida con el estatus, no se calla ante la presión. El amor verdadero, cuando encuentra refugio, florece. Y aunque el mundo intente borrarlo, quien ama de verdad, baila hasta el final.